Secuelas del viejo régimen. Es un gusto tener cada semana a nuestros compañeros de la Liga Mexicana por la defensa de los derechos humanos. Hoy pues nos van a hablar de este genocidio en América. Recientemente el día de ayer dábamos cuenta de 531 años de resistencia de las comunidades indígenas, pero que decíamos pues no es un hecho del pasado. Hoy hay neocolonialismo también, seguimos padeciendo como planeta el imperialismo y también pues esto desde una visión, desde una perspectiva de los derechos humanos, como siempre nos presentan nuestros compañeros de la LIMED, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo están? Muy buenos días. Adrián Ramírez, presidente de la LIMED, y Astrid Virginia Fuerte, también integrante de esta organización. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Hola amigos de esta teleaudiencia, Sósimo, amigos que están ahí en los controles, quien sigue estas transmisiones que pues van propiciando la cultura de los derechos humanos y sobre todo este proceso de apropiamiento de los derechos humanos por parte del pueblo como garante, y por eso hoy en este contexto hablamos a que el multilateralismo se exprese en esta unidad de los pueblos que fuercen a sus estados-nación para que se garantice el respeto a los derechos humanos, la autodeterminación, y que se consiga en ese respeto a la autodeterminación de los pueblos, que se puedan alcanzar acuerdos de paz duraderos, pero que sean justos, y que se evite la expoliación y el saqueo, que es la causa fundamental de las guerras. Sí, Adrián, quería comentarte si te es posible que nos des una opinión sobre lo que está ocurriendo en Palestina. Pues tú has seguido de cerca, has estado por allá también, tienes un pulso que me parece muy importante sobre lo que está viviendo la población palestina en estos momentos, aunque sea algo rápido para que pasemos al tema que ustedes han propuesto. No, no, de hecho es parte del tema, Sósimo, es parte de este tema del genocidio continuado por el neocolonialismo y el imperialismo que se expresa. Ese genocidio que vivimos en América es también parte del genocidio que hoy vive Palestina a través de una política de apartheid que supera con mucho al apartheid sudafricano, y que hoy tienen una situación muy grave a, a Palestina y al resto del mundo, y que a pesar de la gran solidaridad de todos los pueblos que se han estado movilizando, pidiendo acciones para que se respete el derecho a la autodeterminación de existir del pueblo palestino, pues ahí está Estados Unidos acercando portaaviones, ahí está Alemania también contribuyendo a esa maquinaria de guerra, y ahí está Israel atacando despiadadamente a la población civil en un tiene totalmente aislado un estado, un sitio a la Franja de Gaza y a otros territorios de la Palestina ocupada, que es parte de lo que vamos a hablar ahora, pero me gustaría que fuéramos a la parte contextual para luego aterrizar directamente hacia Palestina, y por eso quisiera que tomara la palabra Astrid. Sí, pues justamente para recordar, ¿no? Que ayer justamente se celebró, o más bien, ¿no? Se celebra en algunos lugares el Día de la Raza o de la Hispanidad, como se le llama en España, pero ¿por qué en América Latina no se festeja, ¿no? Algunos dicen que pues negamos nuestros orígenes, nuestras raíces, en fin. Lo cierto Así, es que en América Latina y en México específicamente no es un día que se festeje, sino más bien ha sido un día para recordar precisamente este genocidio del que fueron víctimas todas las poblaciones en América en la época del colonialismo. Y es un día también para recordar que el racismo, el cual fue y ha sido hasta el día de hoy una forma de represión hacia los pueblos originarios, y el debate que ha existido desde siempre y que va a seguir existiendo en si se debe de considerar como un día precisamente de la raza o como este día de la resistencia indígena. Yo creo que este debate va a seguir continuando,
pero lo cierto es que cada pueblo, cada país celebra o conmemora de acuerdo a su historia, a lo que ha vivido. En América Latina y algunos otros países del mundo hemos vivido una nueva forma de colonialismo. Y en América Latina, por ejemplo, se traduce en el ingreso de grandes empresas, de grandes corporaciones transnacionales que han sido protagonistas en esta invasión a los pueblos indígenas para extraer sus recursos naturales con los que se fabrican sus productos, ¿no? Sabemos que las regiones indígenas se rigen en su mayoría por usos y costumbres y que son a ellos a quienes se les debe de consultar en primera instancia sobre si estas grandes empresas pueden hacer uso de sus recursos o no. Pero, sin embargo, pues con la ayuda de los gobiernos, estas grandes corporaciones han logrado implantarse en estos territorios, marginando e incluso desplazando a las poblaciones que habitan dentro de estas regiones ocupadas por estas grandes corporaciones. Y es esto parte de lo que significa este neocolonialismo, ¿no? Pero no solo es cuestión también de estas grandes empresas, sino que también tiene que ver con la ocupación militar en países donde hay mayores índices de pobreza, sobre todo con este pretexto de combatir la inseguridad o de combatir grupos terroristas, que es el discurso actual. Y pues aquí, ¿quiénes son los que usan este discurso o este pretexto? Pues es precisamente, como ya se mencionó, es Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido una gran responsabilidad ante graves violaciones a derechos humanos en el mundo. Estados Unidos ha sido a lo largo de su historia un país invasor, lo sabemos, conocemos parte de esta historia en este tipo de violaciones de derechos humanos, y Estados Unidos ha sido un país que viola arbitrariamente y con total impunidad los derechos humanos, no solo de quienes viven en este país, sino de las personas de aquellos países donde Estados Unidos tiene alguna ocupación militar, violentando en primer lugar la soberanía de cada país y violentando el derecho de transitar libremente y de migrar. Esto es uno de algunos de los derechos que han sido violentados por parte de Estados Unidos a lo largo de la historia en países donde ellos tienen ocupación militar. Y aquí, pues, resulta un poco contradictorio y hasta cierto punto incoherente que Estados Unidos sea considerado como cuna de la democracia. Y aquí hay que apuntar que democracia no solamente tiene que ver con votos o con un proceso electoral, tiene que ver también con un consenso, con legitimidad. Se trata de escuchar a la población, de escuchar inquietudes y atenderlas por vía de los acuerdos, algo que pues realmente no sucede así. Y como un país que es democrático o que es considerado democrático viola la soberanía de otros países y además mantiene un discurso y actitudes de odio, de racismo, de clasismo. Y digo, o sea, la historia reciente con México ha sido la de alimentar precisamente este discurso y de enviar tropas militares, o de su intención de enviar tropas militares con la finalidad de ayudarnos, entre comillas, a combatir estos grupos delincuenciales que ellos han querido justamente determinar como grupos terroristas de acuerdo a su propia definición, imaginando que quieren hacer creer que toda una problemática que enfrenta Estados Unidos hoy es culpa de alguien más y no se hace cargo de combatir los problemas de su propio territorio. Ahora hemos visto también cómo Estados Unidos ha invadido otros países manteniendo tropas militares y atacando, manteniendo también un asedio en aquellos países que sin más consideran ellos terroristas. Lo que pasa en la actualidad en países donde ha estallado conflictos militares, ya sea por disputa de territorio, como por ejemplo lo que pasa en Rusia y Ucrania, y pues justamente lo más reciente que ha sido el caso de Israel-Palestina, pues Estados Unidos y la Unión Europea han mantenido en el caso de Israel
este discurso de todo un pueblo palestino como terrorista, lo han calificado como terrorista ante los ojos del mundo y han callado durante años las graves violaciones a derechos humanos que se han cometido en contra de este pueblo palestino, quien ha vivido sumergido en la marginación, en el apartheid. Este pueblo palestino ha sido un pueblo que ha resistido frente a los embates de Israel durante años. O sea, no es un conflicto que sea de ahorita y, sin embargo, Estados Unidos y la ONU que han sido omisos y han volteado a ver hacia otra parte cuando se trata de violaciones a derechos humanos en este tipo de países con altos niveles de pobreza y de marginación. Eh, Se supone que la ONU, como organismo mediador de conflictos y diplomático, debería de pronunciarse a favor de la paz en ambos casos. Sin embargo, hemos visto que también ha alimentado esta parte del odio de poner a todo un pueblo, de generalizar, perdón, a todo un pueblo de Palestina como un pueblo terrorista, cuando pues no es así, ¿no? Nosotros, como organización que defiende derechos humanos, no hacemos apología de la violencia, sino que más bien nos pronunciamos por el respeto a la vida, por el respeto a la paz, por las injusticias, y también hay que reconocer que en el caso de Palestina se han cometido desde hace años una serie de injusticias que no han sido visibilizadas y mucho menos escuchadas. Sósimo. Sí, es parte de lo que aquí hemos estado señalando, esta indignación también, estos dobles discursos, sobre todo en los medios de comunicación, y que ahora pues todo mundo voltea y les parece normal que Israel incluso dé 24 horas para que se desaloje a toda una población en el norte de Gaza. Les parece normal que haya bombardeos de uno de los ejércitos más poderosos del mundo contra edificios civiles. Les parece eso prácticamente normal a los grandes medios de comunicación que han criticado esta incursión de Hamas en territorios bajo control israelí, pero nada han dicho de los diarios abusos del ejército de ocupación, tirando casas, aventando más a la población a verdaderos apartheid en Gaza o en Cisjordania, y pues me parece que sí genera indignación, genera tristeza. Adrián. Sí, creo que para ir como concretando, pero hay que hacer una concatenación dialéctica de todo este proceso histórico, de lo que es un genocidio continuado a través de los medios del colonialismo, neocolonialismo y su fase máxima, el imperialismo. Y hay que tomar en cuenta que los pueblos de América eh, fundamentalmente fueron exterminados, saqueados, sus riquezas y convertidos en pueblos súbditos de la corona o súbditos del rey, pero después en sus guerras de liberación, pues viene un proceso donde, si bien es cierto, se logran ciertos niveles de independencia, son los mantuanos, son los criollos los que quedan al frente y en muchos de los países no logran que se ejerce una verdadera independencia, pero es importante destacar el tema de Estados Unidos, de cómo esas 13 colonias inglesas se independizan de Estados Unidos, de Inglaterra, pero observemos la parte muy importante. Esas 13 colonias lo que hacen es exterminar a los pueblos, expulsarlos de esas colonias, dejarlos fuera, llevarlos a la segregación y a la eliminación como pueblos, y es decir, el territorio con población y con soberanía despoja a América para hacer un emporio británico de la corona inglesa en América. Es decir, desde ahí Estados Unidos no forma parte de estos pueblos americanos, sino más bien es una extensión de Inglaterra que se erige y se impone en contra de los pueblos de América y a la lucha por su liberación aprende a generar los conflictos internos, a dividir a los pueblos
y a financiar las guerras para después él ir legitimando a los países y sacando grandes dividendos de esta situación. Ahí vimos cómo todos los pueblos originarios, los apaches, los sioux, en fin, fueron exterminados. En México, después en su guerra de expansión, fue cercenada 2/3 de nuestro territorio y vemos cómo se agencia el territorio de Alaska y cómo se va agenciando territorios en diferentes partes del mundo, incluso en Cuba mantiene la base de Guantánamo, así como cientos de bases militares en todo el mundo y que su expresión fundamental es el poderío militar. Eso pasa por ese lado. Aquí los pueblos fueron exterminados, fueron saqueados sus recursos y fue cambiada también el tema cultural. Eh, pero por otro lado, eh, ante el desarrollo de algunos pueblos nómadas, en este caso el pueblo de Israel, ese pueblo de su patriarca Israel, que es un pueblo nómada, y entonces se dedica al comercio y va dejando en diferentes partes del mundo el dominio del comercio, después se apropian del capital financiero y ese capital financiero es quien se amalgama con la industria militar para propiciar las guerras mundiales. Y curiosamente, cuando vienen las guerras, ese capital israelí, pero no de Israel como judíos, sino Israel como esa fracción sionista de ultraderecha, ultraconservadora, supremacista, entonces viene el financiamiento para las guerras mundiales y después, en 1948, deciden ellos, a través de los países que ganan la Segunda Guerra, que se va a generar eh, eh, a Israel como nación y se le va a proponer o se le va a facilitar que en el territorio palestino se asiente el pueblo de Israel. Su asentamiento no llega como podría llegar en cualquier otro lugar de comprar tierras, de colaborar, de hacerse parte del territorio, sino que llegan hace 75 años con la Nakba, con esa catástrofe donde asesinan, despojan, desplazan, someten al pueblo palestino y van empezando a agarrar y a ganar territorio. Y ahí vemos cómo de 1948, que viene ya apareciendo Israel, se va desdibujando Palestina, va perdiendo territorio, y entonces, ¿quién es el agresor? ¿Quién es el agredido? Y para colmo, a Palestina le quitan su derecho como nación. De hecho, los palestinos no propiamente tienen una autoridad libre y soberana, que es la Autoridad Nacional Palestina, que está supeditada a Israel. Palestina no puede tener un ejército, no tiene aeropuertos, no tiene puertos y tiene un cerco que le rodea con muros por todas partes, donde les despojan de sus riquezas, de su territorio y viven una segregación racial terrible y ataques cotidianos permanentes. El sionismo atrae a la gente judía o de origen israelí que estaba dispersa en el mundo y los trae a trabajar a los kibbutz y estas unidades productivas donde vienen personas pobres o de condición no tan favorable a asentarse en territorios ofreciéndoles tierras, beneficios, pero también el servicio militar es obligatorio durante 2 años y la mayoría de los jóvenes son utilizados dentro del ejército. Al no tener un ejército y cada vez que agreden a Palestina, el pueblo palestino llama la atención, el mundo está en silencio. Diario es cotidiano el saqueo, el abuso del pueblo palestino, asesinatos, genocidios, hostigamientos, segregación, retenes militares, revisiones infamantes, destrucción de sus territorios, de su industria, de sus olivos que con frecuencia son derribados para que no haya cosecha. Este ataque sistemático donde a los pueblos palestinos no les permiten, conforme va creciendo la población, a poder tener más territorio
o a poder ampliar sus casas. Y cuando por alguna razón las familias van creciendo y estas quieren poner un piso adicional o una extensión en la casa, primero se los permiten, después se los derriban. Y es un ataque constante, permanente, sistemático, hasta que llega un momento en que el pueblo tiene que responder y hay que tomar en cuenta, como bien lo dice Astrid Virginia, no hacemos apología de la violencia, pero hay que entender que precisamente los modelos de derechos humanos, los instrumentos de derechos humanos en todas las variantes desde que han surgido, hablan de que los derechos humanos se erigen con la finalidad que los pueblos no tengan que ejercer el supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Si tenemos un pueblo tirano como es el israelí, pero no los judíos, que no es un tema religioso, no es un tema israelí por gentilicio, sino es por un sector que son los sionistas, es decir, un grupo supremacista que también tiene contradicciones dentro de Israel, y vemos ahora la gran crisis en la que está el gobierno de Netanyahu, con fuertes protestas porque no tiene legitimidad y que ahora utiliza la guerra para poderse legitimar. Entonces, este saqueo, esta expoliación de territorio, que no solamente se da en Palestina, se da en Siria, se da en Líbano, eh, y otros ataques a nivel mundial, porque la influencia de, de, de los judíos sionistas está en muchas partes del mundo. Ya lo vimos en Ayotzinapa, ya lo vimos en todo el periodo de la Guerra Sucia, ya vimos cómo arman a los pueblos para la guerra y cómo venden tecnología para el espionaje y demás, y entrenan y capacitan en técnicas de tortura a diversos gobiernos, entonces corren con el beneplácito de ellos para poder actuar. Pero lo más grave, las naciones del mundo protestan y la mayoría de las Naciones Unidas, están en contra del apartheid, están en contra de las agresiones a Palestina y piden que se restituya el territorio, que piden el derecho a existir como nación, y sin embargo, Estados Unidos, Israel y algunos países con los que se alían al corromperlos con beneficios económicos o con presiones de ejercer acciones coercitivas unilaterales, entonces ellos mantienen un estado de cosas que debe cambiar. Y por eso, Sósimo, hoy, amigos de Contralínea, es necesario que este multilateralismo de los pueblos nos lleve a un proceso de unidad y veamos cómo a lo largo y ancho del planeta se han multiplicado las acciones de protesta, que por cierto estaremos invitando para mañana a las 12 del día a estar en la Embajada de Estados Unidos para protestar en contra de ese sitio de Palestina, sobre todo de la Franja de Gaza, y pedir que los países manden ayuda humanitaria, manden cooperación para que se detenga esa guerra injusta, desigual y asimétrica, y que por, por, por primera vez se logre que entre un proceso de distensión en la zona. No hay más que decir, sino señalar ahí está la verdadera actitud de Estados Unidos, lejos de buscar salidas para que haya una distensión, lejos de llevar ayuda humanitaria de personas que están muriendo en un sitio, de civiles, donde hay una resistencia y que someten a ese pueblo a hambre, a destrucción, a falta de agua, a falta de servicios, al exterminio total. Y todavía lo que hace Estados Unidos es mandar portaaviones allá a la franja y amenazar con escalar más allá este conflicto. Llamamos al gobierno de México a que refuerce sus acciones. Creemos que, si bien es cierto, hay que señalar que buscamos la paz, pero hay que buscar en el origen y buscar en la necesidad de que los pueblos no tengan que volver a rebelarse contra la tiranía y la opresión. Y es ahí donde este llamado tan importante
que se hace a participar, y hemos visto cómo las medidas coercitivas unilaterales asfixian y generan violaciones graves a los derechos humanos que deben ser consideradas como de lesa humanidad, como son las medidas coercitivas unilaterales en contra de países como Cuba o ahora Venezuela. Y también recordamos que hay que ir a protestar el día 16 de febrero, que se cumple un mes más del secuestro político y militar del diplomático venezolano Alex Saab. También aquí hacemos ese llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atienda a los reclamos que se están haciendo respecto a que recorte su presupuesto, a que quite el componente clasista y racista en su forma de actuar, y denunciamos una vez más, Sósimo, que Jesús Primitivo Maldonado Topete no ha sido liberado, sigue en condiciones graves de su salud y debiera tener ya la prisión domiciliaria y la atención médica adecuada. Aquí queremos recalcar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha hecho un gran esfuerzo, pero todavía falta más porque el Poder Judicial tiene que actuar y debe de participar, lo mismo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. De la misma forma, seguimos clamando por la libertad de Antonio Barragán Carrasco y denunciar que pues hay un gran esfuerzo, hay una lucha ahí en camino, y que ahora los diputados y senadores se están sumando para buscar el indulto o también la amnistía para Antonio. Pues muchas gracias a todos nuestros colegas y a todos los pueblos que resisten en el mundo. Es tiempo de esta unidad, de un nuevo multilateralismo de los pueblos, y aquí el papel de Contralínea y la gente que nos sigue es muy importante, porque no solo escuchan, sino también se movilizan, se pronuncian, y eso hace tener mayor esperanza en el trabajo de los derechos humanos. Pues muchas gracias a ambos, como siempre, una perspectiva muy interesante desde los derechos humanos, en este caso, lo que tiene que ver pues con el genocidio en América, el neocolonialismo, el imperialismo, y también pues que conecta de manera directa, totalmente de manera directa, con lo que pasa también allá en Palestina en estos momentos. Pues muchas gracias, como siempre, es un placer contar con la Alimed en Secuelas del Viejo Régimen, como cada viernes. Les saludamos con mucho gusto a Adrián Ramírez y Virginia Astrid Fuerte. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo fuerte, gracias.